Pitágoras nació en torno al año 570 a.C. en la isla de Samos, ubicada en el mar Egeo, un territorio en esa época formado por diversas polis griegas que vivían en un contexto de cambio, exploración intelectual y expansión del comercio. Esta región era un crisol de influencias culturales, donde se combinaban las enseñanzas filosóficas de diversas escuelas, junto con el florecimiento de la política y la religión, dentro de un mundo que vivía de manera incipiente su transición del pensamiento mítico al lógico y racional. El ámbito cultural y religioso era igualmente complejo. Las tradiciones politeístas se mantenían fuertes, pero empezaban a hacer espacio a nuevas ideas que cuestionaban el orden del universo, sus leyes y su naturaleza. Criado en este entorno efervescente, Pitágoras experimentó una educación que estuvo profundamente marcada por las influencias filosóficas de la época, particularmente del pensamiento jónico, que abogaba por la observación del mundo físico, el orden cósmico y el descubrimiento del principio fundamental de todas las cosas. Durante su juventud, Pitágoras tuvo la oportunidad de estudiar con los primeros filósofos naturales, entre ellos Tales de Mileto, quien se considera el primer filósofo en la tradición occidental. Es probable que Pitágoras se haya interesado en los enigmas del cosmos y en las fuerzas matemáticas que subyacían a los fenómenos naturales. En su búsqueda de conocimiento, Pitágoras realizó un extenso viaje por Egipto y Mesopotamia, donde estuvo en contacto con sabidurías religiosas y matemáticas avanzadas que habrían tenido una profunda influencia sobre sus ideas. Es difícil precisar si Pitágoras absorbió ideas de otras culturas o si fue el iniciador de un sistema único. Sin embargo, se sabe que a su regreso a la ciudad de Crotona, en el sur de Italia, fundó una escuela filosófica y religiosa que no solo se distinguió por su profundo enfoque en la matemática y la geometría, sino por sus prácticas místicas y religiosas. El núcleo de su enseñanza era la convicción de que los números no solo eran una herramienta para comprender el mundo, sino que representaban la esencia misma del universo. A través de los números, Pitágoras percibía un principio universal que regía tanto las leyes físicas como las espirituales. La famosa expresión «todo es número» refleja esta concepción central. Para Pitágoras y sus seguidores, los números eran mucho más que simples símbolos. Eran la clave para entender la armonía y el orden que regían desde los movimientos celestes hasta las relaciones humanas. Su descubrimiento más influyente, el teorema de Pitágoras, estableció que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este principio transformó para siempre el campo de la geometría. La formulación de este teorema no solo consolidó la importancia de las matemáticas en la filosofía natural, sino que sentó las bases de los desarrollos matemáticos futuros. Además de su impacto intelectual, la escuela pitagórica de Crotona fomentó un estilo de vida disciplinado. Los pitagóricos seguían rigurosas reglas tanto en su vida diaria como en sus prácticas religiosas y filosóficas. Como miembros de esta comunidad, seguían una dieta vegetariana, adherían a la creencia en la transmigración del alma, la reencarnación, y practicaban una vida común enfocada en la purificación del cuerpo y la mente. Pitágoras veía en estas prácticas un camino hacia la armonía del ser, tanto en el sentido físico como en el espiritual. A lo largo de su vida, Pitágoras mantuvo una gran influencia sobre su entorno, lo que le permitió formar una red de discípulos y seguidores leales. Este círculo íntimo se convirtió en una de las principales fuerzas filosóficas y sociales de la antigua Grecia, como un modelo de comunidad en busca de una vida más plena a través del conocimiento y la disciplina. Sin embargo, su influencia también atrajo envidias y conflictos, especialmente con aquellos que se sentían amenazados por su creciente poder y las enseñanzas de su escuela. Estos conflictos, sumados a la naturaleza cerrada y mística de los pitagóricos, finalmente condujeron a la destrucción de la escuela, aunque no está claro si Pitágoras murió durante esta crisis o si su muerte fue anterior a la caída de su comunidad. El legado de Pitágoras fue, sin embargo, inmenso. Su impacto en la matemática fue fundamental para el desarrollo posterior de la geometría, la trigonometría y las ciencias matemáticas en general. Con su teorema, propició avances cruciales en la resolución de problemas geométricos. Su insistencia en que las relaciones numéricas eran el alma del orden del universo influenció no solo a matemáticos, sino también a filósofos como Platón, quien incorporó muchas de las ideas pitagóricas en su propia filosofía. La escuela pitagórica también ofreció una visión original del cosmos, que combinaría con las visiones filosóficas y científicas de pensadores posteriores, desde Platón hasta las primeras cosmologías científicas. Incluso en el Renacimiento, cuando el redescubrimiento de las matemáticas clásicas llegó a su apogeo, las ideas de Pitágoras continuaron resonando en la obra de científicos como Johannes Kepler, que estaba interesado en la armonía matemática de los cielos.
Aunque el pensamiento religioso y místico de Pitágoras no tuvo tanta influencia en la posteridad como sus logros matemáticos, su énfasis en la espiritualidad y la disciplina resonó con los movimientos filosóficos posteriores, incluso aquellos que adoptaron una visión más materialista del universo. En la actualidad, el legado de Pitágoras sigue siendo estudiado tanto en matemáticas como en filosofía, y su influencia se extiende más allá del ámbito académico, donde se le reconoce como una figura clave en el nacimiento de la ciencia occidental. La relación entre los números y el orden universal continúa siendo uno de los pilares más poderosos de las teorías filosóficas y científicas contemporáneas. Hoy, en el aula o en la investigación, cuando se aplica la fórmula de Pitágoras o se busca entender las matemáticas como un lenguaje universal, su pensamiento sigue resonando, un testamento a una mente cuya visión, más de 2500 años después de su vida, sigue influyendo en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea.